Ya, buenas tardes. Entonces voy a presentar. Me faltó algo. A ver, espérame un poquito, un pequeño segundo. Ya, ahora sí. Y ahora sí, entonces presentamos. Y bueno, en esta clase entonces vamos a partir repasando la definición de lo que es la ecuación separable. Repasemos un poco el método y después vamos a hacer un ejemplo donde hay harto análisis que hay que hacer. Yo generalmente trato de sacarle máximo provecho a los ejemplos, ya así que a veces me alargo un poco, a veces voy generando preguntas dentro del mismo ejemplo que podrían estar directamente alineadas o pueden que vayan un poco más allá. Y bueno, eso. Entonces vamos a hacer ese ejemplo que nos va a tomar algo de tiempo y luego vamos a estudiar ecuaciones que se pueden reducir a separables, ¿ya? Esas ecuaciones entonces requieren de algún arreglo como cambios de variable y también funcionan como el caso separable, ¿ya? Entonces, como repaso, la ecuación separable, bueno, separables son de esta forma, una ecuación que tiene una estructura bien particular, es una multiplicación entre una función g que depende de x y una función h que depende de y, ¿ya? A este nivel, cuando tenemos el lado izquierdo en la derivada de y respecto a x, eso nos dice que implícitamente el y funciona como una función, o sea, es una función de x, ¿ya? Pero es desconocida, ese es el tema, pero igual es una función de x. Bueno, estas ecuaciones tienen un método para ser resueltas, perdón, que voy a resumir, por supuesto. La vez pasada hicimos el detalle de este método. Lo primero es buscar restricciones. ¿Ya? Por supuesto, dependen de G y de H. Ese paso es siempre, ya no es solo porque sean ecuaciones separables, siempre hay que buscar restricciones. Debería a lo mejor saltarme este punto, pero me gusta hacer énfasis en que esto es importante y que no quisiera que lo olviden, pues en las pruebas sobre todo, porque ahí es cuando se olvidan, ¿ya? Entonces hay que meternos bien esto en el cerebro, porque después es muy importante a la hora de usar esto ya en las aplicaciones. Me refiero cuando usted esté en cursos más avanzados o cuando ya, digamos, sea un profesional y de alguna manera enfrente problemas con este nivel de matemática. Bueno, segundo punto, buscar soluciones constantes, ¿ya? O también llamadas, voy a poner aquí, soluciones de equilibrio. ¿Ya? No sé si había dado ese nombre la vez pasada, pero bueno, un nombre, ya cuando trabajamos con soluciones constantes también se llaman soluciones de equilibrio y eso se reduce en este problema a, bueno, que la derivada igualarla a cero, ¿cierto? De forma independiente a x. ¿Ya? Esa es la parte fundamental de este dato, es que sea independiente a x, ¿ya? Y eso entonces implica que uno tiene que buscar la forma de que el factor h que aparece en la ecuación se haga cero, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer en este caso separable, ¿ya? Voy a insistir que esto es para separable, porque en general uno también podría buscar alguna solución constante, ¿cierto? Y tal vez no sea tan simple como acá, ¿ya? Pero en general yo diría que tendrían que ser factores separables para que pueda haber soluciones constantes así en un sentido tan amplio como acá, ¿ya? En otros casos serían solo situaciones singulares, ¿no?
Bueno, tercer paso, buscar soluciones no constantes, ¿ya? Y eso implica, ¿cierto?, que el h entonces se asume que es distinto de 0, entonces la ecuación diferencial se reduce a esta ecuación de integrales. ¿Ya? Yo expliqué la vez pasada cómo se hacía todo este proceso. Desde ahora nosotros no vamos a hacer de ese proceso, sino que vamos a ir directo a esta ecuación. ¿Ya? Entonces, cuando buscamos soluciones no constantes, hacemos esta ecuación, ¿ya? Que básicamente tomamos la ecuación original, dividimos por este factor h, como es distinto de 0, es válido, y después integramos. ¿Ya? Ahora, la clave de esta ecuación es que después de un proceso de sustitución de cambios de variable, uno lo que obtiene es que las variables quedan independizadas, ¿ya? Variables, voy a poner así, momentáneamente. Independientes. ¿Ya? Ya dijimos, el i depende de x, pero esto es un truco, ¿ya? Es un arreglo algebraico que uno hace, lo convierte en una ecuación donde las variables parecieran estar independizadas. Entonces uno integra eso, ¿ya? Y bueno, integrando eso, por supuesto, lo que puede pasar es que uno obtenga la solución implícita, o mejor aún, solución explícita. ¿Ya? Eso, bueno, un recuerdo nomás, pero después en el ejemplo vamos a recordar bien eso. Implícita o mejor solución explícita. ¿Ok? Cuando decimos que es implícita, entonces uno obtiene ecuaciones, ya una cosa así como h de i igual a k de x más coma c, un parámetro, y en este caso explícito uno obtiene una fórmula ya más clara para el... A ver, perdón, aquí debería ser incluso más preciso. Vamos a escribirlo así mejor. G de x más c. ¿Ya? Eso es lo que se obtiene al integrar. Y acá cuando uno logra, si es que lo logra, obtener un despeje de la variable. ¿Ya? Eso es explícito, que está despejada la incógnita. Bien, eso entonces el método a grandes rasgos. Hicimos un ejemplo la vez pasada, pero ahora vamos a hacer uno un poco más complicado, ¿ya? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es así. La derivada de y respecto a x sea igual a, bueno, x por raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. ¿Ya? Esa es la expresión, ¿ya? Bueno, por supuesto aquí nos damos cuenta que esto es separable, ya eso es lo primero, en realidad un paso cero, es que aquí hay dos factores, se están multiplicando, uno depende de x y otro depende de y, ¿ya? Lo importante es que es una multiplicación, no es una suma, no es una resta, es una multiplicación. Ya. Bueno, el método, ¿ya? Entonces, paso 1, restricciones. Como les decía arriba, esto depende de quién sea G, quién sea H. En este caso, las restricciones vienen por el lado de H, ¿ya? Como tiene una raíz cuadrada, entonces eso nos obliga a que la expresión que tenemos dentro de la raíz cuadrada sea un número o una expresión positiva, ¿ya? Sea una expresión positiva. Bueno, si uno trabaja un poco en esta ecuación, ya se puede dar cuenta que bueno, eso es lo mismo que decir esto, que es lo mismo a su vez que decir que el valor absoluto de i es menor o igual que 1, o equivalentemente que el i se mueve entre menos 1 y 1, ¿ya? Creo que esta es la versión más clara de lo que son las restricciones, ¿ya? Entonces, acá, por supuesto, como algo opcional, pero muy recomendable, es que uno tenga una idea de cómo son estas
restricciones, ¿ya? Entonces, el tema es que el i, recuerde que esta es la variable x, esta es la variable y, entonces el i se mueve desde -1, perdón, voy a escribir la ecuación ahí, y igual a -1, desde esa línea horizontal hasta esta línea horizontal que vale i igual a 1. Toda la zona que está conformada entre esas dos líneas es lo que vamos a llamar la zona permitida. ¿Ya? Eso es bueno saberlo, porque después uno puede pensar, bueno, ¿por dónde andan mis curvas? Y a lo mejor piensa que por ahí arriba, pero no. Si usted tiene una solución al problema, esa solución va a estar obligada a estar acá. ¿Ya? Y aclarando un poco, porque en el proceso que nosotros después desarrollamos, muchas veces se pierde ese dato, ¿ya? Entonces uno llega a una fórmula mucho más amplia donde no se percibe que hay una restricción como esta, ¿ya? Entonces eso generalmente lleva a errores, ¿ya? Errores graves, pues no estamos hablando de solo que me saqué una mala nota en una prueba, sino que cosas que podrían generar, no sé, accidentes. Me refiero a cuando estamos en una aplicación, ¿ya? Una ecuación diferencial se ocupa para entender fenómenos que podrían dar seguridad o no en ciertas situaciones, ¿ya? Bien, entonces hay que tener cuidado con las restricciones, ¿ya? Esto lo voy a insistir todos los días, pero en algún momento ya no lo voy a decir y usted tiene que recordarlo, en la prueba sobre todo, ¿ya? En la prueba. Bien, es el paso 1, ¿ya? Paso 2, entonces, soluciones de equilibrio, ¿cierto? O constantes. Y como les decía, bueno, eso en la ecuación se reduce a que la derivada sea 0, y eso implica que el h de i tiene que ser 0. Esto porque tiene que ser independiente a x. Es fundamental esto, ¿ya? Si usted se le olvida esta parte, me va a entregar soluciones de equilibrio que pueden decir puras leceras, ¿ya? Entonces, no olvide eso. Esto es lo que tiene que hacer, ¿ya? No otra cosa. Porque si miramos la ecuación, pues la ecuación tiene dos factores. Entonces uno dice, bueno, pero el otro factor también se podría hacer 0. Sí, pero si ese factor se hace 0, no me entrega soluciones de equilibrio, me entrega puntos donde la derivada es 0. Y eso es distinto. La derivada tiene que ser 0 de forma permanente, ¿ya? Entonces por eso tiene que ser independiente a x. Bueno, en esta ecuación entonces, por supuesto, la ecuación se reduce a que esto sea igual a 0. Por supuesto, eso nos dice que el i tiene que ser 1, el i cuadrado tiene que ser 1, y eso nos dice que el i o es -1 o i es 1, ¿ya? Pequeños datos, yo espero no ser muy odioso con esto, pero en realidad prefiero ser odioso nomás, porque sinceramente cada semestre se cometen los mismos errores, entonces yo trato de que ustedes se den cuenta antes de llegar a la prueba, de que esos errores no hay que cometerlos, ¿ya? Por ejemplo, normalmente cuando tienen una ecuación cuadrada, se olvidan de la raíz negativa y se quedan solo con la positiva, ¿ya? Es un error grave porque obviamente va a perder soluciones que sí le importan. Un pequeño dibujo acá, entonces justamente estos límites de nuestra zona permitida son las soluciones de equilibrio, justo la frontera, ¿ya? Esas dos curvas son soluciones de equilibrio. Noten también que el X no tenía restricciones, así que eso entonces nos dice que podemos movernos a lo largo de todo el eje y eso va a ser una solución. Bien, si hay alguna duda, comentario, por favor interrúmpame, no tenga temor en hacerlo. Ya, yo sigo entonces. Cualquier cosa me dicen, ¿ya? Vamos con el paso 3. Este es el paso entonces donde buscamos las soluciones no constantes. Entonces asumimos que el h es distinto de 0. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un poco más explícito para que recordemos que de esto se trata el camino, ya no es ninguna fórmula que hay que recordar, es solamente separar las variables, ya eso es lo que hay que hacer, separar. Entonces, lo que tenga que ver con i, lo dejo al lado izquierdo,
¿ya? Y lo que tenga que ver con X lo dejo al lado derecho. Eso se integra y ahí en un proceso que expliqué la vez pasada, quedan las variables independizadas, ¿ya? Esa es la ecuación que describí ahí arriba, que dice que están momentáneamente independientes, que son independientes por un momento, por un asunto práctico nomás. Entonces ahora hay que integrar esto, ¿ya? Y por supuesto aquí el tema es que uno, ya ustedes ya pasaron estos cursos de integración y todo, pero en estricto rigor, no es mi intención ni me importa si realmente van a poder integrar todo a mano o no, ya en realidad creo que da lo mismo. A mí lo que me interesa es que usted integre y integre bien. Entonces, yo lo invito a utilizar herramientas tecnológicas, aunque esta integral tal vez usted la reconoce, yo la reconozco, pero tal vez alguna esta la reconoce, pero tal vez otras no. Entonces, es bueno usar herramientas tecnológicas, aunque esas herramientas a veces tengan problemas, ¿ya? Y eso después tal vez en otros ejemplos van a ir apareciendo. Entonces, yo les voy a mostrar para que digamos, tengamos esa herramienta a mano, cómo hacer esa integral, ¿ya? Digamos, si que usted no se acuerda realmente de la fórmula, digamos, ¿ya? Entonces, déjenme ver si puedo hacerlo así, esto, o acá. Eso, ¿ya? Ven la página Wolfram Alpha, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar ahí por el chat, por favor? Sí, profe. Sí, se ve. ya, gracias. Entonces, bueno, aquí no sé si lo han usado antes, pero yo lo promociono bastante, ya gratuitamente, por cierto. No piensen que yo recibo una comisión o algo así, lamentablemente no. ¿Ya? Pero me parece bastante práctico porque primero es gratuito, ¿ya? Y segundo es bastante avanzado, entonces hace casi de todo. Hay hartos cálculos que yo pensé muchas veces que no los iba a poder hacer y sí los hace, pero también tiene algunos pequeños detalles, ya eso es inevitable. Entonces, los invito a que le metan mano a esto. No sé si ya puse un link en el aula, pero si no lo voy a poner. Y de todas maneras, la página es bien fácil de recordar, wolframalpha.com, ¿ya? Entonces, el tema es que hay que acostumbrarse a usarlo, cómo se ingresan los datos y todo eso, pero esto por supuesto te va ofreciendo rápidamente como propuestas y tú te das cuenta cómo tiene que ser ingresado, ¿ya? Yo escribo entonces, por ejemplo, para calcular una integral, eso, integrate, y agrego la función que quiero integrar. Entonces voy a agregar que es una fracción, y disculpe, la voy a anotar acá para que la tengamos presente, ya déjenme ver si puedo. Aquí creo que sí, no. Ahí. Ya, recordemos que esta es la integral que quiero escribir, ¿ya? Entonces la integral de 1 partido por raíz de 1 menos i cuadrado de i, ¿ya? Eso es lo que quiero escribir. Bueno, entonces, acá la raíz cuadrada, bueno, primero la fracción, ¿por cierto? 1 dividido de lo que voy a agregar acá. Como hay una raíz cuadrada, no va a ser necesario agregar paréntesis, pero normalmente el denominador hay que ponerle paréntesis para que se entienda bien. La raíz cuadrada, entonces, se escribe como una sigla en inglés, ¿ya? Que es así, square root, ¿ya? Entonces es un SQRT, ¿ya? Y ahí le agregamos lo que queramos integrar, pues, ¿ya? Entonces, en el paréntesis, 1 menos i al cuadrado. El cuadrado se tiene que hacer con este triangulillo que está al lado de las llaves, ¿cierto? En el teclado, ¿ya? Eso, queda así, ¿ya? Ese triangulito. Entonces esa es la integral que quiero hacer y bueno, ahí la reconoce el programa, ¿ya? Entonces una vez que ingreso eso, aplico Enter y vamos a ver que quedó bien escrita. Eso es lo primero que usted tiene que corroborar, es que está bien escrita, es lo mismo que usted quería escribir, ¿cierto? Y lo otro, entonces, el resultado, ¿ya? Entonces, acá nos da un seno a la menos 1, pero quiero señalar que eso es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que escribir arco tangente, ¿ya? Perdón, arco seno, no, arco tangente no. ¿Cómo borro eso? Aquí. Ya, entonces lo escribo de nuevo. Arco seno. Esperen, que no agarro.
arcoseno de I más la constante C, ¿ya? Eso es lo que nos está escribiendo ahí, es lo mismo, ¿ya? Ojo, porque eso es distinto a escribir 1 partido por seno. No es lo mismo, ¿ya? Esto lo digo, a lo mejor le parece muy obvio, pero es un error típico este, ¿ya? De confundir la función inversa del seno con la función inverso multiplicativo del seno, ¿ya? No son iguales. Esta recuerde que se llama cosecante de I, ¿ya? Entonces, cosecante no es igual a arcoseno, ¿ya? Y para ser un poco más odioso, disculpe que me ponga así medio mañoso, pero prefiero insistir en estas cosas. No la puedo, no la puedo subir. Ya, bueno, entonces la voy a escribir así nomás, para que recuerde ahí usted que esto sería, en una notación distinta, sería escribir seno de I, y todo eso en un paréntesis, y el paréntesis elevado a -1. Eso no es lo mismo que escribir seno elevado a -1 de I, ¿ya? Pequeños detalles, ya yo sé que a lo mejor ya me estoy poniendo demasiado odioso, pero insisto que como son errores que se cometen tan seguido, es mejor que yo lo diga, ¿ya? Perdamos a lo mejor algunos segundos, pero en aclarar estas pequeños detalles, ¿ya? Entonces, si para usted no era claro, bueno, espero que ahora esto sea un poco mejor, ya un poco más claro. Entonces, la expresión que nos entrega este programa tiene el seno a la -1 así. Entonces, es un arcoseno, ¿ya? Eso entonces después lo revisamos, pero voy a escribirlo ya en la otra pizarra, ¿ya? Entonces me salgo de aquí. Y si tienen alguna duda, pregunten, por favor. No olviden, estos momentos de clase son los mejores para preguntar, ¿ya? Después puede ser muy tarde, qué sé yo. Es mejor mientras estemos avanzando. Ya, pues, entonces, según lo que obtuvimos allá, entonces esto es el arcoseno de I, ¿ya? Y al otro lado, bueno, la otra es fácil de integrar, ¿cierto? Bueno, todo es válido aquí. Si usted no se acuerda, métala al programa y punto, ya no se haga mucho problema. Pero yo me acuerdo, ¿cierto? Entonces la voy a escribir nomás, y cuadrado más C, perdón, y aquí el C, recuerde, no lo ponemos a los dos lados, sino que lo ponemos solo una vez, al lado derecho, ¿ya? Esto ya es una solución del problema, es la solución implícita, ¿ya? La solución implícita. Ahí uno podría decir, bueno, ya tengo algo, tengo bastante, pero de todas maneras, piense usted de forma lo más eficiente posible, ¿ya? Porque a lo mejor uno dice, bueno, profe, ya resolví el problema, ¿para qué quiero seguir haciendo más cosas? Pero en la práctica, si uno necesita conocer la función I para poder usarla, poder tomar decisiones, entonces es mejor que la conozca de forma explícita, o lo más explícito posible que sea, ¿ya? Entonces, así como está en este recuadro, no dice mucho, ¿ya? No dice mucho. De todas maneras, antes de proceder a despejarla, quiero hacer una observación acá, porque recuerde que el I se mueve entre -1 y 1, ¿ya? Claro que en este caso, perdón, en este caso estamos considerando el intervalo abierto, ¿ya? Porque la función estamos dividiendo por este número, ¿ya? Entonces no puede ser ni 1 ni -1. Entonces estamos considerando la zona interna, ¿ya? Recuerde que en el caso anterior obtuvimos la frontera, y la zona permitida tiene no solo la frontera, sino que también ese interior, que es esa franja que está ahí. Entonces, ahora estamos trabajando en la franja, ¿ya? Eso es lo primero que quiero decir. Y cuando tenemos eso, entonces el arco seno está bien definido, pero hay que entender que entonces el arco seno nos va a entregar un rango de valores para los ángulos, ¿ya? El arco seno, a ver, voy a explicar un poco esto, porque la función seno, cuando uno mira el gráfico de la función seno, uno ve una cosa así, ¿ya? Usted recordará que el gráfico es así, ¿ya? Entonces, esa función en su dominio completo no es biyectiva, ¿ya? Si usted toma una imagen acá, entonces va a encontrar muchas preimágenes para esa imagen. Entonces, eso no es biyectivo, ¿ya? Voy a anotar ahí en esta observación. F
de R en R, definida como el seno, no es biyectivo, ¿ya? Sin embargo, si uno la modifica un poco, ya voy a anotar acá abajo, la función modificada con esta rayita arriba, si la defino en un intervalo conveniente, y esto es la rama que usualmente se toma como por convención, de menos pi medio a pi medio, ¿ya? En el intervalo de menos 1 a 1, entonces vamos a tener una restricción de nuestra función. Ya nuestra función no va a ser el seno completo, sino que va a ser solo este pedacito nomás, ¿ya? Este pedacito. Está pi medio y aquí está menos pi medio. Entonces, esa función sí es biyectiva. Y por lo tanto, tiene inversa. ¿Ya? Y la inversa, entonces, justamente es la función que nosotros llamamos arcoseno. ¿Ya? Arcoseno. Bueno, arcoseno ahí sin eso, ¿ya? Que, bueno, invierte los roles. Ahora va desde menos 1 a 1 y se devuelve al intervalo de menos pi medio a pi medio, ¿ya? Y gráficamente, entonces, lo que hace, o sea, teóricamente lo que hace es que este punto, si este era su preimagen y este era su imagen, entonces eso lo invierte, ¿ya? Entonces, acá la curva se va a ver así. Bueno, tal vez debería hacerla más abajo, mejor sí. La voy a hacer más abajo para que quepa bien, ¿ya? Entonces, como les decía, esta función inversa se ve así, ¿ya? Ahora me muevo de menos 1 a 1 y la curva entonces se va a ver así, ¿ya? Eso es la inversión de la función, ¿ya? Aquí noten que, por ejemplo, en la zona del primer cuadrante, aquí es cóncava, ¿cierto? Cóncava hacia abajo, y aquí es convexa, ¿ya? Entonces, bueno, es la inversa. Lo importante, sí, de observar también es que si uno mira las rectas tangentes a la curva, en el punto extremo, en el menos 1, y en el punto 1, la recta tangente va a ser vertical. ¿Ya? Y eso significa que arco seno no tiene derivada en 1 ni menos 1, ¿ya? No tiene derivada. Entonces, obviamente, una función así no puede ser solución de una ecuación diferencial en esos puntos, ¿ya? Porque una ecuación diferencial requiere que yo la derive, ¿ya? Pero bueno, esa es más o menos la situación, ¿ya? Esa es la situación de la gráfica y entonces nosotros lo que estamos haciendo, por suerte, es trabajar en una zona donde la función sí es derivable, ¿ya? Voy a poner aquí, es derivable e invertible. Ya, eso entonces un pequeño repaso de lo que es la trigonometría, estas funciones trigonométricas inversas. Tal vez fui muy odioso al repetirle estas cosas, pero creo que era importante, ¿ya? Entonces, volviendo al problema, teníamos la fórmula, ¿cierto? Arcoseno de I es igual a x cuadrado medios más c. Ya, pero arcoseno de I, como acabamos de analizar, esto se mueve en el intervalo de menos pi medio a pi medio. ¿Ya? Es el gráfico, ¿cierto?, que tenemos allá arriba. No le había puesto los puntos, pero era lo que habíamos dicho antes. Se invierte lo que pasa con el seno, ¿ya? ¿Por qué está abierto? Porque aquí sí tiene sentido la función para ser derivada, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, eso obliga a que necesariamente esta parte también tiene que ser un número entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? No puede ser algo que esté fuera, porque esto es una ecuación, esto tiene que ser igual, ¿ya? Así que aquí aparece una restricción que estaba oculta, ¿ya? Entonces esto también hay que agregarlo a los análisis porque es parte también importante de lo que necesitamos saber, ¿ya?
Entonces, restricción oculta es que el x cuadrado, bueno, x cuadrado medios más c esté entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? Si somos más explícitos con esto, no, por ahora no podemos ser mucho más explícitos, como tenemos dos variables ahí. Bueno, esa es la restricción oculta, ya eso es solo lo que podemos decir. ¿Por qué una restricción oculta? Porque si usted mira la ecuación diferencial, entonces nada nos decía que el x tenía limitantes, ¿cierto? El x no tenía limitantes. Pero al resolver la ecuación diferencial, llegando a la forma implícita recién, ya vemos que el x entonces va a tener ciertas limitantes que no nos habíamos dado cuenta, ¿ya? Bueno, eso entonces hay que anotarlo por ahí, es importante, y aquí, bueno, aquí tengo que ser bien claro con ustedes. Todos estos datos son fundamentales para entender el proceso de una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, todas estas cosas también son parte de lo que yo voy a evaluar. Entonces, si, por si acaso, ya si usted podría preguntarle, no sé, una ecuación diferencial y pedirle restricciones sobre la solución, ¿ya? Y entonces usted va a tener que hacer este tipo de análisis, ¿ya? Para que se vaya más o menos preparando para eso, ¿ya? Bueno, por cierto, voy a subir guías, pero todavía no lo he hecho, pero pronto, ya, yo diría que hoy o mañana, ¿ya? Bueno, es entonces un pequeño dato. Ahora queremos terminar el problema, entonces buscar, mejor, despejar y, ¿ya? Queremos despejar y. Queremos despejar ahí, ¿ya? Bien, entonces si tenemos la ecuación arcoseno de i igual a x cuadrado medios más c, queremos sacar el arcoseno. Entonces para eso aplicamos su función inversa, que es seno, ¿ya? Noten que ahora esto está bien definido, es una inversa en el sentido usual, porque el x cuadrado más c está en este rango, ¿ya? Así que está bien jugada esta, digamos, aplicación. Bueno, lo voy a escribir todo, ¿ya? Seno aplicado sobre arcoseno de i, y al otro lado seno, y aquí ojo, porque el seno se aplica a todo el lado derecho, incluyendo el más c, ¿ya? Entonces, ojo porque muchas veces se comete este error, lo ponen afuera del seno, ¿ya? O de la función que estoy aplicando, de la que sea. Y eso está mal, cambia totalmente el tipo de soluciones que yo busco, ¿ya? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Bien, el lado izquierdo, bueno, el seno y el arcoseno son inversas una de la otra, y acá, bueno, esto queda así, ¿ya? Seno de x cuadrado medios más c. Ya no hay mucho más que hacer en ese lado. Lo que sí hay que insistir en esto, ¿ya? Que el x cuadrado medios más c se mueve entre menos pi medio y pi medio, para que todo esté bien definido. Como punto final de este análisis, entonces la solución general hay que anotarla así, ¿ya? Porque note que la función no tiene un comportamiento que se pueda reducir a una sola fórmula. Entonces hay que recordar que tengo una solución que vale 1, ¿ya? Que hay otra posibilidad que sea menos 1 y finalmente una tercera posibilidad que sea esto, x cuadrado medios más c, ¿ya? Más con la restricción adecuada, ¿ya? Entonces, bueno, aquí abajito. Esta sería como la respuesta perfecta, ¿ya? Si usted, bueno, si pensamos en una prueba clásica, ¿cierto? Si un estudiante responde algo así, entonces tiene un 7 al tiro, ¿ya? Eso sería lo ideal, lo perfecto. Si usted quiere entonces obtener, o sea, manejar todo lo que tiene que saber para poder sacarle provecho a las ecuaciones diferenciales, entonces tendría que poder llegar a algo así, ¿ya? Como les dije antes, quiero sacarle provecho a este ejemplo, así que vamos a hacer algo más con el ejemplo para entenderlo mejor, ¿ya? Por ahora les pregunto si hay dudas, ¿ya?
pregunten sin temor. Pues, yo sé que esto no es tan trivial, ya no es fácil, entonces pregunten, este es el momento. Un dato, para mí no hay ninguna pregunta que yo la vaya a considerar demasiado básica, ¿ya? Así que hágalo con total tranquilidad. O sea, si usted dice, profe, pucha, no me acuerdo de esto, de, no sé, la derivada de esto, bueno, pregúnteme nomás. Mejor preguntar y yo le puedo ayudar a salir de esa duda, ¿ya? Si no, bueno, si no lo puede ver después también, si es válido también, pero yo preferiría que pregunte. Ya, bueno, entonces vamos a poner como problemas, ¿qué palabra uso ahí? Problemas asociados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí que me piden, y aquí lo podemos pensar si quieren en una prueba, ya piense que usted está en una prueba, resuelva el problema de valor inicial, recuerden que definimos esto la vez pasada, donde el problema de valor inicial con esta ecuación, la misma de recién, ¿ya? A esto me refiero con sacarle máximo provecho a la ecuación, y con esta condición inicial, ¿ya? Que i de 0 valga 7, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Ya? Este problema, bueno, un problema de valor inicial es buscar soluciones dentro de mi lista, ¿cierto? Ahí está mi lista de soluciones posibles, algo que cumpla además esta condición, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si uno mira, examina la situación y entiende que me están pidiendo, ¿cierto?, una curva que pase por el punto 0,7, ¿ya? Y que además cumpla la condición que está arriba. Bueno, pero ya vimos antes que la condición de arriba solo tiene sentido en esta zona, de menos 1 a 1. Esta es la zona permitida, ¿ya? Entonces ese punto está fuera de la zona. Voy a escribir así nomás, ¿ya? Fuera de la zona. Entonces, ¿qué pasa con ese problema? No tiene solución. ¿Ya? Así de simple, no tiene solución porque el punto está fuera de la zona donde se mueven mis soluciones. Mis curvas solución se mueven acá, ¿ya? En esta banda. Bien, problema B. Ya, y ojo, que aquí, claro, yo le hago la pregunta así media mal puesta, ¿cierto? Un problema muy simple, pero piense que usted está en la prueba, ¿ya? Y como yo aquí estoy tratando de ser lo más transparente, entonces le digo, bueno, a lo mejor le voy a preguntar algo así. Tal vez le voy a preguntar algo así, donde usted tenga que saber recordar el tema de las restricciones. Y si usted lo olvidó, entonces a lo mejor se va a dar cuenta en algún momento, pero va a perder mucho tiempo tratando de resolver la ecuación, ya que incluso podría ser muy difícil de resolver, siendo que la respuesta estaba mucho más rápido en un análisis de las restricciones, ¿ya? Esos son tipos de problemas que van a aparecer en la prueba, ¿ya? Esto es bien honesto de mi parte, es más o menos como yo lo voy a evaluar, ¿ya? Así que siendo así de claro, yo espero que no se lo olvide, ¿ah? Eso sería lo ideal, porque lamentablemente todos los semestres mucha gente se olvida y después sus respuestas están malas, ¿ya? Entonces trate de prepararse para eso, por eso asista a las clases, vea los videos, más allá de cualquier otro dato de estudio, porque le tengo que decir que si ve los libros, a veces estas cosas no las toman en cuenta, lamentablemente, y entonces entregan soluciones a veces incorrectas incluso, ¿ya? Entonces, acá no, pues acá su querido profesor busca que usted se prepare como un profesional de alto nivel, ¿ya? Ese es mi objetivo. Entonces, tiene que saber este tipo de cosas. Bien, Profe, ¿sí? y hablando de eso del libro, entonces, ¿qué parte nos recomendaría ver del libro como para Eh, estudiar algo? todo, todo, bueno, el libro sí, yo sé que el No, o libro sea, lo tiene, digo por lo que acaba de decir, que como que a veces no explicaba algunos detalles. claro,
Bueno, ese libro tampoco lo hace, ¿ya? Tampoco lo hace así con tanto detalle, pero por eso vaya leyéndolo nomás, no puedo decirle algo todavía, digamos, porque estamos en la primera parte. Entonces la primera parte, bueno, a lo mejor usted empieza con problemas de aplicación, pero eso lo vamos a ver nosotros más adelante, ¿ya? Las aplicaciones. Y se las puede saltar, pero después vaya, digamos, a la parte donde dice ecuaciones separables y vea los ejemplos y ejercicios que hay ahí. Eso sería como la forma, más allá de lo que el libro hace, entonces combínenlo con lo que estamos haciendo en clase. Entonces, el libro lo que hace es como entregar una formulación de soluciones sin mucho análisis, y lo que hago yo es que usted entienda las soluciones, ¿ya? Entonces eso es como un poco la diferencia, ¿ya? Entonces ahí me hago un poco de propaganda, creo que es mejor venir a las clases que solo leer el libro, ¿ya? Creo yo. Bueno, el segundo problema, entonces, el otro problema, ya resuelva el problema de valor inicial, y entonces pongo la misma ecuación. Y pongamos eso, por ejemplo. ¿Ya? Ese otro problema medio tramposo, también es tramposo, porque, de nuevo, si usted olvida los pasos que yo le he dado en nuestro método, ¿ya? Entonces se va a lanzar ahí a resolver esto, integrando todo eso, y va a llegar a esta parte de la solución, va a llegar a esto, ¿ya? Eso no tengo duda que lo va a lograr, pero en esa solución no están incluidos estos casos, ¿ya? No están incluidos. Entonces, nunca va a poder lograr eh, la condición inicial. A ver, déjenme pensar. Sí, podría ser, pero lo importante es que no es la única, ¿ya? No es la única posibilidad solo con esto, porque acá tenemos claramente una solución directa, ¿ya? Acá nos están diciendo, esta función pasa por ahí, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que la solución es constante y de x igual a menos 1, ¿ya? Porque ya sabíamos que teníamos dos soluciones constantes, y 1 y menos 1. Y ya no tengo que buscar en esta zona interior, ¿ya? No me interesa porque ya encontré la solución que pasa justo por ese punto, ¿ya? Yo les decía que de todas maneras uno podría hacer un análisis acá de la ecuación para cumplir la condición de que esto dé menos 1. Se puede acomodar un C que cumpla eso, pero ese C no va a permitir cumplir esta condición, ¿ya? Entonces, es algo que en estricto rigor es difícil que se vea con claridad, que se den cuenta, si yo no se los digo antes, ¿ya? Por eso yo se lo estoy diciendo ahora, que no olviden los procesos, los pasos fundamentales, las restricciones. Entonces, en este problema A era fundamental buscar restricciones, si no, no va a poder responder o va a perder mucho tiempo en tratar de responder eso, ¿ya? Para el problema B, buscar soluciones de equilibrio, porque, insisto, usted si no lo hace, va a llegar a esta fórmula, ¿ya? No lo dudo, va a llegar a esa fórmula, va a encontrar un valor de C, me va a entregar esa respuesta, pero ese valor de C no va a cumplir la condición y por lo tanto su respuesta va a estar incorrecta, ¿ya? Entonces es importante que usted analice todas las condiciones, ¿ya? Por lo tanto, las soluciones de equilibrio son importantes, ¿ya? Estoy siendo muy majadero, yo sé, pero cada semestre pasa lo mismo, ya que los estudiantes se le olvidan todos esos consejos que les doy, porque esto lo hago siempre lo converso, pero al final el día de la prueba lo hacen mecánicamente, ¿ya? Entonces, esto yo trato de que usted se desprenda de la matemática como la ha aprendido en este formato mecánico, ¿ya? Porque no le sirve eso. Si ya tiene un computador que le va a hacer todos los cálculos, entonces ya no es necesario que usted aprenda así paso a paso a resolver todas las cosas a mano, ¿ya? Usted tiene que enfocar su mente
en el análisis, en entender las soluciones que tenemos, en entender las restricciones. Eso es lo fundamental hoy en día, ¿ya? Entonces, cuando usted trabaja como ingeniero, resuelve todas sus cosas con computador, con programas computacionales, pero después las respuestas las lee, las entiende y puede darse cuenta si el programa le entregó cosas correctas o no. Porque incluso programas muy, muy buenos entregan soluciones incorrectas, ¿ya? Entonces, a eso lo estoy preparando yo, para que usted sea capaz de distinguir si incluso un programa computacional con mucho prestigio y todo puede estar incorrecto, ¿ya? Porque sí lo hay, sí pasa eso. Bueno, un tercer punto, este sería como el favorito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tenemos este problema? De nuevo, resuelva el problema de valor inicial, ¿ya? Aquí le estoy mostrando 3 tipos de preguntas de prueba, ¿ya? Se lo estoy dando bien claro. Son 3 tipos de preguntas de prueba. Entonces, de nuevo, le doy la ecuación diferencial, la misma de recién, y le digo que ahora quiero esta condición, y de 0 igual a 0, ¿ya? Entonces, nuestra situación es esta, después de haber hecho nuestras restricciones, todo. Entonces tenemos una solución de equilibrio acá, una que está acá, pero a mí me están preguntando por un punto que pasa por ahí, por el 0,0. Entonces está en la zona interna, y por lo tanto, si miro yo el menú que obtuvimos, porque aquí obtuvimos un menú, ¿cuál de todas estas quiere usted trabajar? Entonces yo me doy cuenta cuál me sirve. No me sirve esa, no me sirve esa, en este caso me sirve esa, ¿ya? Voy a borrar esas cruces para que no se olvide después que es en este problema C, ya no me sirven las de arriba, ¿ya? Voy a borrar esto azul también porque no quiero confundir a nadie. Estas son las 3 posibilidades que tenemos. Ahora corresponde esto, ¿ya? Entonces, en este problema a lo mejor todavía se ve simple, porque son 3 opciones nomás. Pero hay ecuaciones que podrían darle, no sé, 10, 15 opciones, y entonces hay que ser capaz de leer y entender gráficamente lo que está pasando para poder decir, para esta condición inicial, ¿cuál es la opción que necesito? ¿Ya? Entonces acá tomamos la opción del seno, ¿ya? Entonces seno de x cuadrado medios más c, ¿ya? Esa es la condición que quiero tomar. Ya, déjenme decir algo, que recordemos, no podemos olvidar esto, que el menos pi medio y el x cuadrado medio más c está entre medio de esas dos cosas, ¿ya? Bien, a ver, aquí otro consejo, ¿ya? Esto también es algo que en los libros no le dicen, pero esto podría ser de ayuda, ¿ya? Porque lo que queremos hacer ahora es encontrar el valor de c, ¿cierto? Buscar C. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos 2 opciones. Tenemos la solución explícita, que es la que acabo de anotar ahí arriba, ¿ya? Seno de x cuadrado medio más c, o tenemos por otro lado la solución implícita, que era entonces arcoseno de i igual a arcoseno de i igual a, ¿cuánto era? X cuadrado medio más c, ¿ya? Son 2 opciones, ¿ya? Y aquí el consejo, pero primero tratemos de resolver acá. Entonces vamos a resolver, reemplazo la condición inicial, entonces hago que el i de 0 sea 0 y el x sea 0, ¿ya? Porque eso es lo que me dice la condición inicial. 0,0, ¿cierto? Es el punto 0,0, como está pintado ahí en el dibujito, punto 0,0. Eso reemplazo en la ecuación, 0,0, y obtengo esta ecuación. Perdón, voy a seguir con el azul porque ahora estoy con el azul. Entonces, seno de C. Y bueno, esta ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones, ¿ya? Eso implica que C es un número de esta forma, Kpi, ¿ya? Con K en Z. Bien, pero bueno,
Cuando examinamos la condición, entonces recordemos la restricción que decía que el x cuadrado medios más c más kpi tiene que estar entre menos pi medio y pi medio, ¿ya? Esa es la condición. Entonces, para que eso sea posible, particularmente cuando x vale 0, entonces reemplazo ahí el x igual a 0 de nuevo. Entonces, para que esa inecuación, disculpen que deje así en esa línea, pero quiero el otro espacio para resolver lo otro, para resolver esa inecuación, uno se da cuenta que la única posibilidad es que k sea 0, ¿ya? K tiene que ser 0. Entonces, de todas maneras, ya uno hace el análisis completo, llega al K correcto. Si no pongo ese K, voy a entregar una respuesta incorrecta. O sea, perdón, si pongo todas las otras opciones en los KPI, eso sería incorrecto, pero tengo que encontrar el K preciso para la solución. Entonces, todo ese proceso no es algo imposible de hacer, pero es más tedioso, es bastante tedioso, ¿cierto? Tuvimos que resolver una ecuación trigonométrica, tuvimos que reemplazar y tuvimos que evaluar para darnos cuenta ahí en un análisis que esta era la única opción. Sin embargo, si trabajamos en la solución implícita, reemplazamos, entonces aquí tenemos arcoseno de 0 igual a 0 al cuadrado medio más c. Entonces aquí nos damos cuenta que el arcoseno vale 0 y que el c vale 0, directamente, ¿ya? Directamente. Entonces esto lo hicimos en 2 líneas y esto lo hicimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, ¿ya? Entonces mi consejo es que cada vez que quiera resolver un problema de valor inicial, recurra a la solución implícita. Es mucho más fácil, porque todo ese proceso de despeje que usted hizo ahí podría generarle soluciones falsas, ¿ya? Si usted no se da cuenta de las restricciones y me entrega, no sé, un pi, por ejemplo, ya me entrega la respuesta como x cuadrado medio más pi, entonces eso está incorrecto, porque no está cumpliendo la condición que yo necesito, que es que esté en este rango, ¿ya? ¿Ven? Pequeños detalles. Sí, aquí yo le saco el máximo provecho al ejemplo porque así usted va a ver todas las distintas situaciones en las que nos enfrentamos. Consejo, si usted está viendo esto muy complicado, bueno, consejo, asista a la ayudantía, no las pierda, revise los videos, envíeme consulta, empiece a trabajar ya, puede enviarme consulta al mail, yo no le prometo que le voy a responder de forma inmediata, pero por lo menos voy a estar mirándolo dentro del día o al día siguiente, a más tardar, ¿ya? Entonces, empiecen a trabajar, ya no hay más tiempo, ya estamos a 23 de marzo, usted dice, estamos recién empezando, y yo le digo, no, nos faltan como 2 semanas para una prueba ya, entonces empecemos a trabajar, ¿ok? Las guías, yo prometo, de aquí a mañana tengo ya una guía para el aula, ¿ya? Por mientras, ocupen el libro tiene hartas guías de ejercicios también. Bien, bien, encontramos esa solución, ¿ya? Entonces quiero hacer un poco de análisis ¿ya? Con la solución, porque entonces si c vale 0, en los dos casos, ¿cierto? C vale 0, entonces la solución queda así. Y de x igual a seno de la raíz, no, perdón, de x cuadrado medios más 0, perdón, más 0, queda solamente así. ¿Ya? Y como sabemos, nuestra solución está en este rango azul, está en la zona azul. Entonces aquí yo voy a poner que el i tiene que ser un número entre menos 1 y 1, ¿ya? Y por lo tanto, el seno de x cuadrado medios, yo necesito que sea un número entre menos 1 y 1. Ojo que están cerrados, ¿cierto? Pero con la restricción de que el x cuadrado medios esté entre menos pi medios y pi medios, ¿ya? Entonces, cuando yo hago este análisis, yo me doy cuenta más fácilmente que el x se mueve entonces entre menos raíz de pi y, déjenme ver, ¿cierto? Porque esto me queda, sí, bueno, me estoy saltando algunos pasos ya, pero bueno, hay que resolver esta inecuación, son dos inecuaciones, noten que este número es positivo,
así que en realidad el lado izquierdo no aporta mucho, y lo que me interesa es esta inecuación, ¿ya? Y esa me lleva a esta condición, que el x está entre raíz de pi y menos raíz de pi, ¿ya? Esa es la condición que me interesa. Bueno, ¿qué nos dice eso? ¿Ya? Entonces nos dice que la solución que yo buscaba, que pasa por este punto, entonces se va a mover. Esas son las soluciones de equilibrio, ¿cierto? Y digamos que por aquí está el número raíz de pi, y acá estará el número menos raíz de pi. A ver, lo voy a poner acá mejor, ¿cierto? Menos raíz de pi. Bien. Ya, pues, entonces la curva se mueve en esta zona, en este rectángulo, ¿ya? En este rectángulo. Aquí está nuestra solución. ¿Cómo es la solución? No tengo idea, ¿ya? Pero vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Entonces, permítanme, vamos a ir al Wolfram y volvemos después a verlo, ¿ya? Bueno, esto yo no se lo estoy pidiendo en un ejercicio, en una prueba, pero a lo mejor podría poner ahí, bueno, cuál de todos estos gráficos el que corresponde o algo así, ¿ya? No sé, ahí todavía no invento un problema así, pero de todas maneras, más allá de las evaluaciones, usted estudie para aprender, ¿ya? Entonces, déjenme, vamos a ir a ver Wolfram de nuevo, y lo que vamos a hacer es graficar esa función, ¿ya? Solo para tener una idea de cómo es. Entonces, eso se escribe así, plot, es graficar, y la función entonces seno de x al cuadrado dividido por 2, ¿ya? Esa es la función que teníamos allá, ¿ya? Entonces, aprieto Enter, y vemos qué pasa con la función, ¿ya? Entonces, esa es la gráfica de la función, ¿ya? Yo voy a copiar esta imagen, la vamos a pegar allá en nuestra pizarra, y ahí vamos a hacer el análisis, ¿ya? Pero entonces también, insisto, el programa sirve para graficar también todas estas cosas. Ahí está una mirada más global del gráfico. A mí me interesa ese pequeño pedacito nomás, ¿ya? Entonces me quedo con el de arriba. Ya, vuelvo a la pizarra. Lo siento si los mareo, espero que no. Ya, entonces, a ver, vamos a poner aquí el dibujo, ¿ya? Entonces aquí tendríamos que agrandarlo un poco. Ya, y lo más grande posible para que se entienda después lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, esta es la gráfica que nosotros buscábamos. Voy a marcar acá que está la solución de equilibrio, ¿cierto? La solución de equilibrio, que es esa, por ahí más o menos, y la otra que anda por ahí abajo. Bueno, el punto es el 0, 0, ¿ya? Entonces la curva es la que pasa por ahí, ¿ya? Que está graficada según usted puede ver, que tiene varias vueltas, pero aquí un detalle, ¿ya? Porque aquí yo llego al 1, y aquí yo llego al menos 1, ¿ya? Voy a tratar de hacer bien el dibujo. Ya, ahí. Entonces, justamente por aquí, digamos, no sé si exactamente, pero por ahí más o menos andará el raíz de pi, ¿ya? Y por aquí será entonces raíz de menos pi. A ver, voy a hacer el cálculo rapidito para saber cuánto vale raíz de pi nomás, ya, solo por curiosidad, ¿no? Eh, yo no me sé esas cosas de memoria, ¿va? Entonces, raíz de pi 1,77, más o menos, pues, no, nunca es exacto eso, pero bueno, por ahí, ¿ven? Cerca del 2, ¿cierto? 1,77, y por aquí menos 1,77, por ahí. Entonces, el gráfico, si usted le pregunta al programa, ya usted obtuvo la solución, la obtuvo acá, ¿cierto? Obtuvo la solución y mete esto en el programa, el programa no tiene idea de que esto tenía una restricción oculta, ¿ya? Que es la que tenemos acá. Esa es la restricción oculta que teníamos, más precisamente la que teníamos acá, ¿ya?
Entonces, si usted le pregunta al programa, claro, el programa le va a dibujar una curva que coincide en esa parte con la que yo buscaba, pero que le va a entregar más información de la que usted necesita, ¿ya? Porque si el tema es que acá nos salimos de la zona interna, nos vamos a la frontera, entonces ya no tenemos un rango en la zona permitida, digamos, por las condiciones del problema. Entonces, ¿qué significa esto, por ejemplo? Si usted piensa que esto es un fenómeno que está estudiando, ¿ya? Y usted parte con esta condición inicial, entonces usted puede hacer predicciones de lo que va a pasar más adelante, ¿ya? Pero no puede saber si la curva va a andar por ahí después de harto tiempo, ¿ya? Lo que usted puede hacer es este rango. Este es el rango donde usted puede hacer predicciones. Puede hacer predicciones hacia el pasado. ¿Qué ocurrió antes de llegar a este momento? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Ya? Todo eso. Pero si se sale de esa zona ya no sabe. Porque en estricto rigor, piense que esto, no sé, es como un pequeño barquito que va en un río con corrientes distintas. Entonces, cuando el barquito llega a este punto, aquí hay incertidumbre. Uno no sabe si el barquito sigue esa línea o sigue ese pedacito de la curva. No se sabe. Eso es algo que no se puede predecir, ¿ya? Es impredecible. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, si usted logra entender lo que le estoy explicando, logra usar la ecuación diferencial para poder, después de un cierto análisis, hacer predicciones, entonces usted además va a saber con claridad cuál es el rango de posibilidades de predicciones que puede hacer, ¿ya? Es un poco la idea entonces de lo que estamos haciendo acá. Lo estamos haciendo solo matemáticamente por ahora, pero después vamos a hacer un poco más de aplicaciones. Entonces, esta es la curva que dibujé ahí. Y la restricción, no olvide que el x está entre menos raíz de pi y raíz de pi. Ya, eso. Ya, ¿alguna duda? ¿Cómo quedaron? Muy terrible el ejercicio. Ya, a ver, hagamos otra cosa. A ver, estamos medio en la hora ya, así que, a ver, hagamos un ejercicio corto de ecuaciones separables nomás. Entonces, comparto con eso. Ya, déjeme, sí, mejor voy a hacer un pequeño avance de lo que va a ser la próxima clase, porque si no, no vamos a perder tiempo y no vamos a lograr eso. Entonces, vamos a ver ecuaciones reducibles a separables. Ya, voy a arreglar un poco esto, diría muy feo. Reducibles. Ya, ecuaciones reducibles a separables. ¿Ya? Entonces, la idea básicamente es que son ecuaciones que no son separables, pero que se pueden arreglar un poco para que queden separables. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos y después en la próxima clase los vamos a desarrollar mejor. Entonces, tomemos esta ecuación. Eso. ¿Ya? Una función entonces que no es separable. ¿Ya? Lo primero es que no es separable. ¿Ya? Primero, no es separable. Segundo, un dato, no tiene restricciones. No tiene restricciones. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, pongámoslo así como un intento nomás, intentaremos usar algún cambio de variable de variables para convertirla
en separable. Ya. Esa es la idea, ¿ya? Entonces la ecuación, tal como está, no es separable, pero con un cambio de variable podríamos convertirla en separable, ¿ya? Voy a escribirla de nuevo. Ahora como que empieza a fallar un poco la pizarra, no sé por qué. Más 2i al cuadrado. Ya, entonces lo ideal sería, ¿cierto?, que ya que acá no es separable porque hay una suma, es que toda esa expresión que está ahí la pudiéramos comprimir en una sola variable, ¿ya? Entonces vamos a tomar esta sustitución. Sea u de x, la expresión que está dentro de del paréntesis, ¿ya? En este caso vamos a intentar algo así. No hay que olvidar que el i depende de x, ¿ya? Bueno, esa va a ser nuestra sustitución y aquí va a aparecer entonces un u al cuadrado. Pero hay que saber qué vamos a poner en el lado izquierdo. Entonces la derivada de u yo la necesito, ¿ya? Entonces vamos a derivar respecto a x. Esto nos queda la derivada de u respecto a x igual a 3, ¿cierto? Derivamos eso, más 2 veces la derivada de y, que hay que expresarla implícitamente, de y de x. Esa es la derivada de u respecto a x, ¿ya? Entonces tenemos dos ecuaciones. La u la vamos a cambiar por eso, y la derivada de u la vamos a reemplazar por eso, ¿ya? Más convenientemente tal vez lo vamos a escribir así. La derivada de y es despejo de acá, pues, despejo, entonces me queda un medio por la derivada de u de x menos 3, ¿ya? Vamos a anotar esto, la ecuación 1, entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación 1. Reemplazo en 1. Entonces la ecuación quedaría así. Un medio de la derivada de u respecto a x menos 3, ¿ya? Esa es la derivada, y al lado derecho el u al cuadrado. Ya, eso ordenándolo un poco, voy a escribirlo así, du de x igual a 2u cuadrado más 3, ¿ya? Y ahí despejé el 3, ¿cierto? Hice un arreglo. Bueno, esta es la ecuación nueva. Esta es la ecuación, llamémosle la ecuación 2. La ecuación 2 es separable. ¿Ya? Ya, es separable. Entonces, les dejo de tarea, como estamos en la hora ya, que resuelvan esta ecuación separable. Ya hemos aprendido un método. En este caso va a ser menos complicado la parte, digamos, del análisis, porque la función, si ven, no tiene restricciones. Se puede dar cuenta uno fácilmente que no hay soluciones de equilibrio, pero la integral sí podría ser más complicada. En ese caso usted ahí puede usar el programa, ¿cierto?, para resolver esa integral, ¿ya? Entonces la próxima clase la revisamos y ahí aprovechamos de conectar con lo que va a ser esa clase, que es alguna especie de listado de funciones, perdón, de ecuaciones que se pueden reducir a separables. Ya, bueno, eso sería por hoy. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? No, profe, quedó claro. Igual ahora el que hizo al final me perdí un poco, no lo entendí mucho, pero no sabría qué preguntarle, la verdad. Ya. Bueno, revísala un poco. La idea es que había que tratar de convertirla. Ya aquí no hay una receta todavía, después vamos a aprender algunas recetas para hacerlo, pero lo importante es que después de cambiar variable, ¿cierto? Y reemplazar, obtuvimos algo que sí es separable, ¿ya? Y entonces la podemos resolver. Pero la próxima clase voy a explicarlo de nuevo esto, ¿ok? Ya. Bien, dejemos hasta acá entonces, que estén bien, nos vemos el jueves, ¿ya? Cualquier duda me escriben. Ya, chao.